la velocidad con la que va la peristáltica es de 0,5 a 2 segundos. Tenemos un promedio de 1 centímetro, entonces en 24 horas, 1 centímetro por segundo, nosotros tardaría de 5 a 8 horas desde el píloro hasta la válvula y el secado. ¿Ya? Entonces también dijimos que se produce una relajación receptiva, que dijimos que es cuando se produce una dilatación. Como sabemos, no tenemos al intestino, estas dilataciones van a estar en la parte superior y eso hace que el contenido, el quimo, vaya descendiendo en el intestino delgado gracias a esta relajación receptiva. Igual hablamos de la ley del intestino, la cual se caracteriza por la polarización. Esta polarización es la encargada de dar, producir la contracción del intestino. Entonces, como dijimos, que depende tanto de las ondas lentas como de las ondas in-espira. Y también hablamos que cuando hay una inflamación a nivel del intestino delgado, esto se llama enteritis. Entonces, si hay un proceso inflamatorio producido por bacterias, toxinas, entonces se produce una enteritis y esto aumenta la velocidad de la onda peristáltica a 50 centímetros por segundo. Y por lo tanto, es por el cual se va a producir la diarrea. Igual hablamos de la válvula ileocecal, que se caracteriza primeramente por estar el esfínter ileocecal. Este esfínter ileocecal está formado por fibras musculares lisas y se continúa con la válvula ileocecal. Este esfínter ileocecal es el que permite el paso del contenido del intestino delgado al intestino grueso. Y la válvula ileocecal es la que impide el retroceso de este contenido del intestino grueso al intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino grueso está contaminado. Y como dijimos, tiene una doble inervación. ¿Ya? Entonces, la inervación parasimpática que hay a nivel de la válvula ileocecal y el esfínter ileocecal producía una dilatación, una relajación para que pueda pasar el contenido del intestino delgado al intestino grueso. Reflejo gastroiliar, ¿qué dijimos del reflejo gastroiliar? Dice que cuando nosotros ponemos comida en nuestra boca, ya se está produciendo la relajación de la válvula ileocecal. ¿Por qué? Como sabemos, el intestino delgado es un sitio, por lo tanto tiene una interconexión entre las fibras musculares lisas, tanto circulares como longitudinales, a nivel de todo el tubo digestivo. Por lo tanto, esto es lo que produce el reflejo gastroiliar. Cuando hay también contenido en el estómago, igualmente, por este reflejo gastroiliar, la válvula ileocecal está relajada para que pase el contenido del intestino delgado al intestino grueso. Igual hablamos de la posibilidad del intestino grueso, su anatomía, que está formado por el ciego, colon ascendente, ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente hacia sigma, recto, ampolla rectal, esfínter anal interno, esfínter anal externo y ano. Entonces, del intestino delgado al intestino grueso pasan 1500 ml de contenido líquido, ¿ya? Y aquí se reabsorbe agua. Por lo tanto, las heces fecales quedan con un contenido de agua entre 80 a 200 ml. Como sabemos, cuando este contenido llega hasta el ángulo hepático, es semilíquido, ya se está produciendo la reabsorción de agua. Llega al colon transverso, es semipastoso, en el ángulo hepático
es semisólido y ya cuando llega a las ascitas es sólido. Y generalmente la ampolla rectal está vacía. Igualmente aquí existen movimientos de mezcla que está dado por la onda peristáltica. Sofía, y esta onda peristáltica, ¿por qué tipo de inervación está dada? Parasimpático o simpática. Y esa parasimpática, ¿por qué debe estar representado? Por el vago. Y esa onda peristáltica, el vago va al ingreso de aguas, el cual produce la onda peristáltica. Y por lo tanto se va a dar el movimiento de mezcla igualmente gracias a las austras. Hay un movimiento austral. Por lo tanto, gracias a este movimiento de mezcla, el contenido se acerca a las paredes del intestino para que se pueda reabsorber agua. Y gracias a este movimiento, hasta el colon transverso tardaría entre 8 a 5 horas en moverse el contenido que existe a nivel del intestino grueso. Igualmente existen movimientos propulsores, ¿ya?, que se llaman movimientos de masa. Estos movimientos propulsores que tienen mucha energía, son muy intensos, ¿ya? Entonces, gracias a estos movimientos propulsores o de masa, el contenido intestinal, en cada movimiento se mueve 20 centímetros. Y como vemos aquí en esta imagen, dice que hay de 1 a 3 al día. En su libro dice hasta 4. Entonces, si se mueve 20 centímetros al día más o menos, va a haber un movimiento de 80 centímetros. Y estos movimientos propulsores dicen que se producen 15 minutos después de que usted ha desayunado. Reflejo de defecación. Creo que aquí es donde quedamos la clase. Valentina, ¿te acuerdas el reflejo de defecación? Más o menos. ¿De qué trataba? Yo creo que estaba con los nervios pélvicos. Ya, estos nervios pélvicos, ¿a qué nivel? S2 y S3. Ya, entonces tienen una parte, estos nervios pélvicos tienen una parte receptiva, ¿no? Ya. Y para que se produzca el reflejo de la defecación, la materia fecal, ¿dónde tiene que llegar? En la ampolla rectal. ¿Por qué? Porque existen mecanos receptores, los cuales son estimulados, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, estos mecanos receptores son estimulados y los nervios aferentes irían hasta posterior de la médula espinal. Entonces, como vemos aquí, ahí haría una sinapsis con la motoneurona anterior. Esta motoneurona anterior, la cual da fibras autónomas parasimpáticas que van al esfínter anal interno y van a dar fibras que van a inervar la parte derecha del colon. Y estas fibras van a producir acetilcolina. Emanuel, a nivel del lado izquierdo del colon, ¿qué va a producir la acetilcolina? Que es producida y llega al plexo de agua. ¿Cuál sería el efecto? ¿Qué contrario? Aquí no hay esfínteres. En el colon. Las fibras. ¿Qué fibras? ¿Qué fibras? Motoras. ¿Qué parte de las paredes del intestino se contrae? Ahí vamos. Más fácil.
Esas son las que se contraen. Entonces, ¿por qué? Para que el contenido de materia fecal que se encuentra de este lado izquierdo del colon siga y vaya hacia la sacima y posteriormente a la ampolla rectal. Y las fibras que van al esfínter anal interno, ¿qué hacen? Caminadores a nivel del esfínter anal interno. Hay fibras que salen del asta anterior y van al esfínter anal interno. Y este tiene un control autónomo. ¿Qué va a producir aquí a nivel de los esfínteres? Se produce acetilcolina. ¿Qué produciría? Aquí está produciendo contracción. Y aquí relajación. Produce relajación de los esfínteres. Y como vemos aquí viene un nervio desde la corteza cerebral, desde los centros facilitadores e inhibidores de la defecación, hace sinapsis igualmente con una neurona, una motoneurona anterior, pero esta es voluntaria y va a innervar el esfínter anal externo. ¿Qué nervio es este? El pudendo. ¿Y cuál es el nervio? Es voluntario. Por lo tanto, usted puede retener la materia fecal gracias a este nervio pudendo. Entonces, como dijimos, el mecanismo de regulación de la defecación tiene un mecanismo intrínseco. Este mecanismo intrínseco, ¿por quién estaría dado? Blanca. Por el plexo de Auerbach. Entonces, este plexo de Auerbach, que es manejado por los nervios sacros que salen de S2 y S3, son los que darían el mecanismo intrínseco, que sobre todo se da, dice, cuando no hay dificultad para defecar. Entonces, se producen estas ondas peristáticas y sin problema se produce la defecación. En cambio, ya cuando la ampolla rectal se llena, los mecanos receptores se estimulan, se producen ondas peristáticas a nivel del colon izquierdo, relajación del esfínter anal interno y aparte hacemos el reflejo de Valsalva. Este reflejo de Valsalva es pujar. Cierra la boca, inspira, cierra la glotis, hay contracción de los músculos del abdomen, contracción de los músculos del peso pélvico y por lo tanto también se produce la defecación. Y también hay un mecanismo intrínseco, el cual está dado por el nervio pudendo, por el cual nosotros podemos controlar la defecación. Entonces, esto es lo que vimos sobre defecación. Continuando, tenemos funciones secretoras del tubo digestivo. Dentro de las funciones secretoras del tubo digestivo tenemos varias, pongamos aquí, tenemos secreción salival, secreción esofágica, secreción gástrica, secreción biliar, secreción pancreática, jugos intestinales y secreción mucosa. Todo eso vamos a desglosar. Entonces, ¿qué puedo decir de la secreción salival? La saliva es producida por las glándulas salivales, las cuales tenemos aquí, la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Estas glándulas que están formadas por células acinosas, y estas células acinosas confluyen y forman un racimo, las cuales tienen un conducto para llevar esta saliva a la boca. ¿Ya? Y esta saliva puede ser de dos tipos.
puede ser una saliva serosa. Esta saliva serosa se caracteriza por ser fluida y abundante y es propia de la glándula parótida. Y se caracteriza por tener la alfa-amilasa, la cual degrada a los almidones. Igualmente tenemos la saliva mucosa. Esta saliva mucosa es producida por la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Esta saliva mucosa se produce 0.5 ml por minuto y en 24 horas más o menos se produciría entre 800 a 150 ml y se caracteriza por tener un pH de 7 a 7.4. ¿Ya? Y esta saliva mucosa se caracteriza sobre todo por ser producida durante el día. Ahora, esta saliva cumple un montón de funciones. ¿Ya? Tiene una función digestiva. ¿Ya? Esa función digestiva, entonces, ¿qué quiere decir? Que gracias a esa función digestiva, la saliva se mezcla con los alimentos y va a formar el bolo alimenticio. Tiene una función de deglución gracias a la saliva que es cubierta el bolo alimenticio para que posteriormente se produzca la deglución. Igualmente tiene un efecto de inhibición y lubricación del alimento que hace, al ser desmenuzado el alimento y mezclado con la saliva, para que las partículas que se mezclan formen el bolo alimenticio. Igualmente están encargadas de la higiene bucal, porque llevan los restos de alimentos que quedan entre los dientes gracias a la saliva. Igualmente ataca a las bacterias. La saliva contiene lisocimas y tiocianatos, los cuales son bactericidas. ¿Ya? Entonces, tiene un efecto bactericida. Es por eso que cuando las personas no se caigan saliva por alguna, por ejemplo, deshidratación, la boca se comienza a llenar de bacterias, ¿ya? Por la falta de secreción de saliva. Igualmente se puede valorar la deshidratación. Personas, niños, ancianos que no tienen un aporte adecuado de líquidos, la primero que se seca son las mucosas, sobre todo la mucosa oral. Por lo tanto, yo puedo valorar el grado de deshidratación entre leve, moderada y severa. Dice que participa en la emisión de la voz. Por ejemplo, las personas que hablan mucho, oradores, por ejemplo, necesitan siempre tener un vaso de agua. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que tienen menor cantidad de saliva se les apaga la voz, o sea, tienen un efecto en la fonación. Igualmente, una función en la degustación. En el bolo alimenticio, el alimento es triturado y partículas van sobre los receptores gustativos. Por lo tanto, tiene igualmente una función de deglución. Entonces, esta sería de manera resumida las funciones de la saliva. Composición de la saliva. ¿Alguien se acuerda? La saliva se forma tanto en las glándulas parótidas, submaxilar, sublingual. ¿Cuáles son los conductos que llevan la saliva de las glándulas a la boca? ¿Cómo se llaman? Anatomía. Uno es el conducto de Watson y el otro el conducto de Stenck. Entonces, estos dos conductos son los que llevan la saliva hasta la boca. Y
como vemos, la composición de la saliva es agua, es cloro, potasio, bicarbonato y la hialina salival o alfa amilases en algunos libros. ¿Ya? Entonces, aquí se produce el intercambio de la saliva, o sea, la mucosa oral, o sea, de la boca, está en contacto con el plasma. ¿Ya? Entonces existe aquí un intercambio constante de sodio y cloro, perdón, de sodio y cloro con potasio y bicarbonato. El sodio y cloro es arrastrado desde la boca, o sea, desde la saliva hacia el plasma. En cambio, el bicarbonato y el potasio pasan del plasma hacia la saliva. Es por eso que se explica por qué existe menor concentración de sodio y cloro en la saliva y mayor concentración de potasio y bicarbonato en la saliva en comparación del plasma. Entonces, como vemos aquí, cuando existe un exceso de saliva, ¿ya?, de producción de saliva, a eso llamamos cialorrea. Esta cialorrea se puede producir por muchas causas, sobre todo inflamaciones a nivel de la mucosa oral, o como vemos aquí en la imagen, en los niños, cuando les está saliendo un diente, igual tienen mayor producción de saliva. Esto lo llamo cialorrea. En cambio, la otra imagen, donde dice serostomía, esto se produce cuando no existe producción de saliva y la mucosa oral está seca, como vemos en esta imagen. Entonces, la falta de producción de saliva lo llamamos serostomía. Ahora, para la producción de saliva existe una regulación nerviosa. Entonces, como siempre, tiene una parte, primero, receptora, que está dado por las mejillas, paladar blando, región dorsal de la lengua, igualmente está dado por el esófago, por la faringe, el esófago, esófago, faringe, esófago y estómago. Esas son todas, aquí se encuentra la parte receptiva. Existe una parte aferente, o sea que es la parte sensitiva, la cual está dada, estamos aquí, por el nervio glosofaríngeo, el cual es el que inerva la región dorsal y posterior de la lengua. Igualmente, esta parte sensitiva está dada por el nervio lingual. ¿El nervio lingual rama de qué es? Estamos hablando de la parte sensitiva. Rama del trigemio, exactamente. Entonces, este nervio lingual, que sería este, ya. Este nervio lingual, este nervio glosofaríngeo. Estos son sensitivos, o sea, la parte aferente. ¿Ya? Entonces, como vemos, este nervio lingual va aquí, arriba, y se une igual al nervio, a la parte sensitiva del nervio facial. ¿Ya? Y el glosofaríngeo y el lingual van a llegar a los núcleos salivales superior e inferior. ¿Ya? Como vemos ahí. A nivel, esos núcleos salivales superior e inferior, ¿dónde se encontrarían? Según esa imagen. Bien. ¿Dónde estarían esos núcleos salivales? Superior e inferior. Entre el bulbo y la protuberancia. Ahí se encuentran los núcleos salivales superior e inferior. ¿Ya?
Entonces, ya hemos hablado de dónde se encuentra la parte receptiva, la parte aferente. Yo para hacerlo más fácil, la parte aferente estaría dada por el nervio glosofaríngeo y el nervio lingual, más fácil. Y esto llega a los núcleos salivales superior e inferior. Ahora, aquí del núcleo lingual superior va a salir una parte eferente. ¿Ya? Esa parte eferente está dado por nervios parasimpáticos. Estos nervios parasimpáticos que serían el nervio lingual, el cual está acompañado de la entonces el nervio lingual, que está acompañado del nervio lingual, claro, hay eferente y hay una parte eferente. Es un nervio mixto, porque tiene una parte sensitiva y una parte motora. No, perdón. Aferente y eferente. ¿Ya? Entonces, este nervio lingual va a llegar al ganglio submaxilar, como vemos aquí. Y este ganglio submaxilar da fibras postganglionares, las cuales van a ir a inervar a la glándula salival submaxilar y a la glándula sublingual. ¿Qué tipo de saliva van a producir estas? ¿Mucosa o serosa? Mucosa. Serosa, por favor. Entonces, este nervio lingual, que nace del núcleo salival superior, llega al ganglio submaxilar y de ahí fibras postganglionares van a ir a inervar a la glándula sublingual y a la glándula submaxilar. Luego del núcleo salival inferior salen ramas del nervio del octavo par craneal, salen ramas del glosofaríngeo, las cuales van a llegar al ganglio óptico, como vemos aquí. Y este ganglio óptico va a dar ramas postganglionares parasimpáticas, que es el nervio óptico, el cual va a ir a inervar a la glándula parótida, y esta va a producir una secreción de saliva serosa. Entonces, esta es por la cual se da la regulación nerviosa de la saliva. Entonces aquí, como dije, glosofaríngeo, la cuerda del tímpano, el nervio de la cuerda del tímpano, y el octavo par craneal. ¿Cuál sería el octavo? ¿Pero? ¿Cómo se llama el octavo par craneal? Aquí. ¿No? ¿Cuál es el objetivo del octavo par craneal? Estímulo bloqueo.
¿qué? Vestíbulo coclear. Entonces, se unen estos nervios, llegan al ganglio óptico y de ahí va a inervar a la glándula pálora. Entonces, esta es la manera de cómo se produce la regulación nerviosa para la producción de saliva. Entonces, para que haya producción de saliva, dependería del parasimpático o del simpático. ¿Cuál sería el encargado de producir la saliva? O sea, hay estimulación de la boca. El parasimpático. Es por eso que uno, cuando estimula la cuerda del nervio de la cuerda del tímpano, que pasa por el conducto auditivo externo, va a haber producción de saliva. Porque está dado por el nervio parasimpático. Ahora, si hay exceso de secreción de saliva y yo quiero disminuir esto, inhibir, y utilizo un anticolinérgico, ¿cuál sería este anticolinérgico? Que hemos hablado mucho en la anterior clase. ¿El cual va? Para inhibir la producción de saliva. Ajá. Porque inhibe la acetilcolina. ¿Cómo se llama ese anticolinérgico? Que es utilizado mucho en medicina. La atropina. Entonces, yo utilizo atropina ¿para qué? Para disminuir la secreción de la saliva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inhibe al parasimpático. Entonces, existen otros factores que influyen en la secreción de la saliva, como vemos ahí, el calor. Cuando existe aumento del calor, existe mayor secreción de saliva. Igualmente, cuando uno coloca un objeto de superficie lisa en la boca, igualmente va a producir mayor secreción de saliva. Igualmente, cuando existen calles, superficies irregulares a nivel de la boca, que uno lo pasa con la lengua, igualmente va a haber mayor secreción de saliva. Objetos extraños. Usted coloca un objeto extraño dentro de su boca, igual esta va a producir mayor secreción de saliva. Igualmente existen reflejos sensitivos sensoriales, como ser sustancias amargas, igual le favorecen la producción de saliva. También se han hecho estudios que hay ruidos que me van a estimular la producción de saliva, buenos olores, igual, y mirar. A veces, cuando usted mira comida que usted agrada, igual va a haber secreción de saliva. Aquí hay el reflejo condicionado de Pavlov. Este es el investigador. Alfredo, ¿qué te dice esta imagen de aquí? Pero la primera imagen, esta. Para este reflejo condicionado de Pavlov se utilizaba un pez. ¿Cómo está estimulando el perro ahí? A través de la comida, ese perro se le produce salivación. ¿Qué hizo qué dice el libro, ¿no? ¿Qué hizo Pavlov? Dice que hizo una fístula a la glándula parótida del perro para ver que haya producción de saliva. Entonces él veía que con el alimento había mayor producción de saliva. Y después, como vemos en esta imagen, hacía sonar una campanita y al perro no le pasaba nada. ¿Ya? Aquí en esta imagen luego lo acostumbró al perro a llamarlo con una campana cuando haya alimento. Entonces había igualmente producción de saliva. Y luego él, solo hecho de hacer sonar esa campanilla, el perro comenzaba a producir saliva. Entonces él lo llamó el reflejo condicionado de Pavlov. ¿Ya? Entonces, ¿qué estímulos, en este caso auditivos, te pueden producir el aumento de secreción de saliva? ¿Por qué? Porque el perro asociaba el ruido de la campana con alimentos. ¿Ya? Entonces esto es el reflejo condicionado de Pavlov. Secreción esofágica.
Para saber la secreción de moco a nivel del esófago, tenemos que saber que hay células esofágicas simples y células esofágicas complejas. Las que se encargan de producir moco son las células esofágicas complejas, las cuales se encuentran a nivel del epitelio, o sea, en la mucosa. Entonces, ¿dónde se encuentran estas células esofágicas complejas? Se encuentran en el inicio del esófago. O sea, ¿qué hacen? Producen moco para proteger la parte superior del esófago del bolo alimenticio. ¿Y dónde más se encuentran? Se encuentran cerca del esfínter esofágico inferior, o sea, en el tercio inferior del esófago. ¿Para qué? Para proteger al esófago del reflujo de ácido que se produce en el estómago. El resto del esófago existen células esofágicas simples. Es por eso que no existe protección en estas partes del esófago. Entonces, la secreción de moco en el esófago se da al inicio de la parte superior y en la parte inferior del esófago. Es por eso que cuando usted tiene reflujo gastroesofágico, siente ese dolor a nivel retroesternal de la garganta. ¿Por qué? Porque esa parte media del esófago no tiene protección porque no hay secreción de moco que proteja al esófago. Secreción gástrica. La secreción gástrica, como sabemos, primero debemos saber que existe un contenido gástrico, el cual está dado por el jugo gástrico, está dado por la saliva y por el bicarbonato de sodio que refluye por la válvula pilórica que viene desde el páncreas. Esta secreción de bicarbonato, que es en pequeña cantidad, viene desde el páncreas. Y existe formación de glándulas. Primero, existen las glándulas oxínticas, que está formada por las células parietales. Estas células parietales que forman el 70% del total de las células. Luego tenemos las glándulas pilóricas, la cual está formada por células principales que corresponden al otro 30%. Entonces, estas glándulas parietales que corresponden al 70% son las encargadas de formar el ácido clorhídrico, el cual brinda protección y da la acidez al estómago, y el factor intrínseco. ¿Para qué nos sirve el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B2. Sirve para fijar la vitamina B2. La reabsorción se lleva a nivel de intestino. Pero gracias a este factor intrínseco se fija la vitamina B12. Y las células principales son las encargadas de secretar el pepsinógeno, el cual se transforma en pepsina, que ya vamos a ver cómo lo hace, y esta pepsina es la encargada de degradar a las proteínas en péptidos. Igualmente, este jugo gástrico está compuesto por agua, electrolitos, como dijimos, pepsinógeno, gastrinas, lipasas, mucinas y la amilasa. Diga. La pepsina solamente ayuda a degradar. ¿Perdón? La pepsina también puede ayudar a digerir o solamente degradar. Primeramente, yo voy a llegar a eso. El pepsinógeno que se produce a nivel de las células principales, por el ácido clorhídrico se transforma en pepsina. Y esta pepsina, ¿qué hace? Degrada proteínas. Las degrada en péptidos para que sean absorbidos a nivel del intestino. Esa es la función de la pepsina. Degrada proteínas. O sea, degrada o las desdobla, si quieres. ¿Entiendes? Ahora,
Como dijimos, el ácido clorhídrico es producido en ¿qué células? Células parietales. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Entiendan bien esto porque va a servir toda la vida. Como sabemos, aquí tengo mi célula parietal y en la célula parietal existe agua. ¿Ya? Esta célula parietal tiene agua. Entonces, esta agua que se encuentra intracelular, ¿ya?, se va a mezclar con el CO2. Este CO2 que se forma dentro de la célula o viene desde el plasma. Entonces, esta agua que se une con el CO2 gracias a la anhidrasa carbónica va a formar bicarbonato. Este bicarbonato de aquí se va a desdoblar en hidrógeno, forma ácido carbónico, como vemos aquí. Y este ácido carbónico se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. Este bicarbonato va a pasar al plasma y va a ser intercambiado por el cloro gracias a una antepasa. Si estoy hablando de antepasa, ¿se está generando energía o no aquí? Sí, siempre que hay ATP se está produciendo energía. Entonces, como vemos aquí hay intercambio del bicarbonato que se produce a nivel de la célula parietal, pasa al plasma y cloro ingresa dentro de la célula gracias a la bomba de la antepasa. Ahora, este hidrógeno que ha sido producto de la disociación del ácido carbónico llega aquí y va a haber un intercambio entre el hidrógeno y el potasio. El potasio que está en la luz del estómago, este potasio va a ingresar dentro de la célula parietal, como vemos en la imagen. Y este hidrógeno va a salir hacia la luz del estómago, gracias a la bomba de protones, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, este hidrógeno va a salir. Y este hidrógeno se va a mezclar con este cloro que ha ingresado a la célula parietal. Este cloro, como vemos aquí, sale por los canales de cloro que tiene esta célula parietal. Igualmente dicen que existe intercambio en algunos sectores de esta célula parietal con el potasio. Ingresa potasio y sale cloro igualmente. Y este cloro se va a unir con este hidrógeno que ha salido y formar el ácido clorhídrico. Entonces, esta es la manera de cómo se ha formado el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, esta es la función de cómo se forma ácido clorhídrico en el estómago. ¿Y cuál es su principal función? Protección. ¿Ya? Este ácido clorhídrico, como vemos aquí, en el contenido de 1 litro de contenido gástrico está en una proporción de 160 mil equivalentes litros y tiene un pH de 0.8. Igualmente se va a formar en la luz del estómago, se va a formar cloruro de potasio, el cual tiene un valor de 17 mil equivalentes litros. Ahora, para que se produzca el ácido clorhídrico se necesita de estímulos. ¿Quién da estos estímulos? Da, como vemos aquí, la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Entonces, necesitamos estos estímulos para que se produzca ácido clorhídrico. ¿Ya?
de todo eso que he explicado. Entonces, aquí va. Es decir, ¿qué medicamentos ustedes, sus papás, sus abuelitos, deben tomar? Medicamentos que les dan para la acidez. ¿Qué medicamentos toman? Ranitidina, otro omeprazol, son los más comunes que se toman. Entonces, ¿qué hace la ranitidina, por ejemplo? La ranitidina es un bloqueador H2. Entonces, ¿qué va a bloquear? Algo, la histamina. Diré, la ranitidina, ¿qué quería bloquear? ¿Qué? Si digo que es un bloqueante H2, bloquear los receptores de histamina a nivel de la célula parietal. Por lo tanto, no existía estímulo para que se forme ácido clorhídrico. Por eso es un bloqueante H2. Los visitadores médicos, cuando van y visitan ranitidina, le presento a la ranitidina un bloqueante H2, donde actúa aquí, en los receptores de histamina, receptores H2. Por eso es un bloqueante H2. También, ¿ya? Pero también es un estímulo para producir ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahora, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Dónde actuaría el omeprazol? ¿Y qué haría? Es un inhibidor de la bomba de protones. Si es un inhibidor de la bomba de protones, ¿qué hace? ¿Qué impide? Sí, impide la producción de ácido clorhídrico. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿La bomba de protones qué es? Funciona a partir de ATP, por la ATPasa. Entonces, inhibe la bomba de protones, impide el intercambio de potasio con hidrógeno, no deja que salga el hidrógeno fuera a la luz del estómago. Por lo tanto, no se va a formar ácido clorhídrico. Entonces, aquí ya sabemos cómo funcionan estos medicamentos, dónde actúan. ¿Ya? Bueno, gracias a esto se hace el tratamiento para la gastritis o acidez, como quieran llamar, tanto con ranitidina como omeprazol. Pero hay ahora una serie de tratamientos, porque se ha visto que cuando hacen tratamientos a largo plazo con estos medicamentos, ya sea con bloqueantes H2 o con los inhibidores de la bomba de protones, existen efectos adversos. Por ejemplo, como dice que produce una hipocloridria, pero eso todavía está en estudio, ¿ya? Una hipocloridria crónica, y lo relacionan con metaplasias a nivel del estómago, o sea que te puede producir cáncer de estómago, ¿ya? Pero todavía no se ha explicado por qué se produce esta hipocloridria. O sea que no hay producción, o sea, no han explicado por qué se produce esta hipocloridria. Ahora, la ranitidina, igual se ha visto efectos adversos en la ranitidina, sobre todo en los hombres, que produce impotencia sexual. En personas que toman ranitidina a larga edad. Entonces, es por eso que el tratamiento de la gastritis, sobre todo, es cuidándose en la alimentación, no comer alimentos irritantes, hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono, hace que haya más producción de ácido clorhídrico, al cual que produce
hay procesos, pero hay una cosa igual. ¿Ya? Entonces, moco a nivel de, entonces va a ayudar a ese moco para que no dañe el epitelio de la mucosa intestinal que se hace doloroso y se considera que el dulce. Claro. Entonces, ahora, como dijimos, existe otra serie también que es producido, por ejemplo, el pepsinógeno. Este pepsinógeno, como vemos aquí, es inactivo y cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina. ¿Qué hace esta pepsina? Degrada a las proteínas en péptidos. Esa es la función de la pepsina. Y para que esta pepsina actúe, tiene que ser en un pH de 1.8 a 3.5. Cuando llega a un pH de 5 en el estómago, esta pepsina deja de actuar. Es inhibida. ¿Qué tenemos? Igualmente la amilasa. ¿Ya? Esta amilasa que todavía no está muy seguro por qué células del estómago es producida, ayuda sobre todo igualmente a la amilasa salival y es la encargada de degradar los almidones en disacáridos como la maltosa. Entonces transforma los almidones que son polisacáridos en disacáridos como la maltosa. Igual tengo a la lipasa gástrica. Esta lipasa gástrica está representada por la tributirina. Esta tributirina es lo que conocemos como mantequilla. ¿Ya? Entonces, esta lipasa gástrica, perdón, mediante la tributirasa degrada esta tributirina, ¿ya? Y no deja que llegue al intestino delgado. Es por eso que la mantequilla se degrada a nivel del estómago. Esa mantequilla se conoce como tributirina. ¿Cuál es la degrada? La tributirasa. Igualmente tenemos a la gelatinasa. Esta gelatinasa que también es producida por las células gástricas y va a actuar sobre los proteoglicanos, degrada a los proteoglicanos. Esos proteoglicanos sobre todo son los que se encuentran a nivel de las articulaciones, es con lo que se hace la gelatina de pata, que usted conoce. Entonces, gracias a esta gelatinasa se degradan estos proteoglicanos. Igual hay el fomento de cuajo, se llama esto, ¿ya? El cual es encargado de degradar la leche en pequeños coágulos. Entonces, sobre todo en los niños, ellos tienen esto, el caseína, y lo degradan en caseína, ¿ya? Esto solo en niños, ¿ya? Entonces degradan el caseína en caseína gracias a lo que dijimos. Fomento de cuajo. Entonces, quedaríamos aquí. Sofía, Emanuel, Pagodich, Luciana,
Isaya, Bailey, Campanini, Dana, Alfredo, Juan Choque, Madrid, ¿dónde está? Jesús Corrales, Sebastián Cortés, Escoli, Matías Suiz, Javier Espinosa, Luis Fernández, Valentina, Daniela Figueroa, Moira. ¿Está Moira? Álvaro, Albert, Blanca, Celeste, Adriano, Liberty Nánchez, Camila, Álvaro Lucero, Antonella, Jacqueline, Adrián, Mariana, Yesenia, ¿está Yesenia? Carla Martínez, Presente. Erlan, Presente. Mendoza, Sebastián, Melanie, María Belén, Carlos Quispe, Valentina Rojas, Pietro, Cristian, Rocío, Gonzalo de Segovia,